propósito de la economía, de Inglaterra, del Brexit, está con nosotros el economista Pavel Isa, quien tendrá un diálogo urgente con nosotros. Pavel, buenos días, bienvenido. Gracias por tenerme, buenos días. Pavel, economía internacional y economía nacional vamos a tratar en lo posible de abordar en este diálogo. Empezando por lo internacional, ¿qué impacto puede tener para la República Dominicana esto del Brexit, la salida de la Unión Europea de esa potencia como Inglaterra? Directo poco, ¿Sí? Porque tendría que cambiar las reglas en las cuales nosotros con las cuales nosotros nos vinculamos a la economía del Reino Unido. Y yo creo que probablemente, aunque el proceso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea se dé de forma rápida, como lo quieren los directivos de la Unión Europea, probablemente las reglas mediante las cuales el tratamiento que le dan a las exportaciones dominicanas, esto es lo más importante, el tratamiento que le dan a las exportaciones dominicanas en el Reino Unido probablemente no va a cambiar. Yo dudaría que eso fuera a cambiar. Nuestras exportaciones hacia el Reino Unido son fundamentalmente de bananos. Y se me hace difícil imaginar que el Reino Unido cambie sus reglas de importación de banano en términos de los aranceles. Es posible que pueda cambiarlo en términos de las cuotas, pero también lo veo un poco difícil. Yo creo que la implicación más importante es indirecta, es por las implicaciones que tiene en la economía internacional. Lo que yo creo es que lo que estamos viendo ahora mismo es un agotamiento de la forma en que el mundo se empezó a revincular. Es un agotamiento de algunos elementos fundamentales, elementos muy marcados de la globalización económica. En este caso, la forma en que la Unión Europea se conformó, que salió. Primero hay que recordar, la Unión Europea es una creación que su origen es el fin de la Segunda Guerra Mundial y la necesidad de articular un espacio común que impidiera generar guerras. Y por lo tanto, el origen es un sentimiento de solidaridad, de apoyo y de vinculación, de tal manera que no se generaran tensiones entre los países. Pero en eso vino la globalización, por decirlo de alguna manera, y pues entonces las transnacionales y el poder financiero empezaron a tener mucha fuerza y empezaron a condicionar los procesos en los que las economías se articulaban. Mucha población europea se siente excluida de ese proceso de integración y de bienestar. Es decir, si bien es cierto que hay varios países que lograron converger con los países más ricos de la Unión Europea, Portugal, España, en alguna medida Grecia. También es cierto que dentro de los países, en particular dentro de los países ricos, se empezaron a generar brechas muy importantes, que no solo son, debo decir, que no solo son derivadas de las reglas de comercio, de las reglas de vinculación económica, sino también de cambios tecnológicos. Entonces hay una población, de cualquier manera, cualquier cosa que esté pasando está implicando que hay una parte de la población europea que se siente excluida. A ver, ¿se puede convertir esto en una especie de dominó? Porque ya hay Grecia. Ahora, ¿qué puede pasar y cuáles son sus implicaciones de esto continuar? Hay lo que se denomina el euroescepticismo en Europa, es decir, de expresiones políticas de un descontento muy fuerte con esa forma de vinculación en la cual unos ganan más que otros, por lo menos, o unos ganan y otros pierden, y la expresión en el caso del Reino Unido está clara, pero también hay fuerzas de ese tipo en Francia. Ya las menores están en Alemania, pero también existen, y también en los países del norte de Europa, Holanda, o sea, Alemania ha sido la fuerza detrás de toda esta articulación, y una economía que ha sido gran beneficiaria de la relación que ha establecido en el marco de la Unión Europea con el resto de los países. Entonces, el temor es que se genere un efecto efectivamente dominó, que empiece a ser retado de manera significativa el orden europeo. Ahora, yo creo que también ese reto puede ir, no se sabe hacia dónde exactamente va a conducir, puede conducir hacia repensar la Unión Europea y tratar de incluirle elementos más fuertes de solidaridad, de vinculación, de reducir los efectos negativos, o puede sencillamente hacer que implosione, es decir, que se separen los grupos, que emerjan. Si las élites que tienen el comando en la Unión Europea no se mueven rápido, pues va a venir una fractura desde adentro.
en vez de recomponer desde arriba, buscando vincular a los de abajo más y compensar y hacerlos más partícipes de estos procesos, lo que puede suceder es que desde adentro se rete y finalmente termine fracturándose. Y eso puede tener implicaciones en los mercados financieros. Primero en los mercados financieros que ya está teniendo en los mercados de moneda, ¿no? Pero también en las formas en que se relacionan los países de la Unión Europea con el resto del mundo, y eso puede causar incertidumbre. En un primer momento va a causar mucha incertidumbre. Y como causa incertidumbre, entonces las inversiones se van a retraer. Y al retraerse la inversión, el crecimiento que ya es débil en Europa, pues va a implicar una caída mayor, y el arrastre que la Unión Europea tiene con respecto al resto del mundo en términos económicos también, y por lo tanto las exportaciones que generamos allá, tanto de bienes como de servicios, pueden ser afectadas. Es decir, difícilmente las exportaciones de banano, pero el flujo de turistas, el flujo de inversiones, y eso puede trasladarse a otros países de la Unión Europea. Parece ser de que a la larga o a la corta, este tipo de decisiones desde el punto de vista económico es negativo. Ayer en la mesa del equipo mirábamos una noticia, analizábamos donde un joven decía que con esa decisión pierde la oportunidad de interactuar o de acceder a ofertas de 27 empresas. De 27 países. De 27 empresas de 27 países. La decisión parece que fue tomada por la población adulta de ese país, pero la economía la mueven nuevas generaciones. Entonces parece ser de que no fue una decisión saludable. Lo que vemos es que hay un Reino Unido fracturado. Fracturado entre el norte y el sur. Pero además entre la población adulta y la población más joven. ¿Y a qué se debe eso? Eso a la pregunta de Porque sienten que la población del sur, de los distritos más pobres del sur, más excluidos del sur, sienten que la relación con la Unión Europea les perjudica, o por lo menos algunos términos de esa relación. La migración, por ejemplo, dentro del territorio europeo, o la inhabilidad de Europa de controlar la migración que viene desde fuera de la Unión Europea, porque el Reino Unido en parte tiene que someterse a algunas reglas de manejo migratorio, no son parte del espacio Schengen. Eso te iba a preguntar, porque me llama la atención que solamente por algunas cosas, porque lo que hemos ido a Europa y queremos ir al Reino Unido, bueno, tenemos que solicitar una visa al Reino Unido. Claro, pero si entras a Europa irregularmente, pasas al Reino Unido con mucho menos problemas. Los controles se relajan porque hay reglas que más laxas para el flujo de personas entre el Reino Unido y el resto de los países de la Unión Europea, aunque frente a terceros el Reino Unido tenga sus propias reglas. Bueno, pero no es solo por la migración, que se convierte mucho en un chivo expiatorio de todos los problemas. Claro. Igual que pasa en la República Dominicana, hay una parte de la población que dice, es la migración. Probablemente la migración tenga un efecto, pero no es la única. También está el hecho de que los capitales pueden migrar. Entonces una empresa que ve menores salarios para igual capacidades en otros países, pues entonces, o menores tasas de vacuna, se mueve. Paso a las zonas francas. Es parte de la globalización, digamos, y una globalización que no compensa, que no protege, que no le da suficiente poder al más débil. ¿Ya? Entonces esta población adulta, mayor, siente que está siendo desplazada por migrantes, pero también que siente que las empresas, que no tienen poder sobre las empresas para impedir que se muevan con libertad. A veces se siente perjudicada, población adulta, pero también población de los distritos más pobres. La población más educada se siente beneficiaria, porque además de que es capaz de migrar, también es capaz de atraer inversiones de alta calidad. Tiene más opciones. Entonces tiene más opciones. Por eso que alguien planteó la posibilidad de que, antes de que se dé el referendo, de que en vez de decidir 50, en vez de que la regla fuese 50+1, que fuese un margen mayor. ¿Ya? Es decir, no tomar una decisión sobre la base de un margen pequeño, sino de unos márgenes mayores. Pero eso está pasando en todo Europa, eso es lo importante. Yo creo que lo que nos tiene que mover a la reflexión es si esta forma es la que queremos elegir para vincularnos no solo dentro de la Unión Europea, sino con respecto al resto del mundo. Y cuáles son los arreglos domésticos que hacemos, pero también con respecto a otros países, para proteger a la población que queda más vulnerable, y qué arreglos hacemos para que nuestras capacidades para traer inversión de mayor calidad se eleven, y poder hacer que seamos ganadores de ese proceso. A ver, vamos a cruzar de un continente al otro. Si tú no tienes más preguntas, hace rato que quiero venir al patio. No, pero antes de venir al patio, Estados Unidos se apresta a unas elecciones que también allí
está en el mismo proceso, la misma tensión. Exactamente, vemos dos candidatos, Hillary Clinton por la parte demócrata, Donald Trump, virtual candidato por la parte republicana. Ahí sí yo creo hay una implicación mayor en términos económicos con la República Dominicana. ¿Qué pudiera suceder si el sistema cambia en Estados Unidos y el republicano Donald Trump entra? Específicamente, podemos hacer un análisis con la región, pero con la República Dominicana. Yo creo que es muy difícil decir qué va a terminar haciendo Donald Trump en caso de ser elegido presidente. Es una persona impredecible. Creo que opina, aunque conecta, no podemos menospreciar al candidato. Lo menospreciamos y mira, hoy es candidato. Está conectando con un sentimiento de una parte de la población estadounidense que entiende que es perdedora también de la forma en que se ha venido relacionando Estados Unidos con el resto del mundo, por razones parecidas a las del Reino Unido, a la de la parte de la población del Reino Unido que se siente excluida. No sabemos exactamente para el final qué va a hacer, porque la forma en que se ha globalizado el mundo está fuertemente cimentada en un poder financiero y corporativo muy grande, del cual Trump forma parte. Ya, o sea, él forma parte de eso. Por lo tanto, es difícil imaginar que él va a cambiar las reglas en la forma en que se relaciona el mundo. Solo puede hacerlo en la medida en que eso suceda en muchos otros países del mundo. ¿Ya? Pero eso implica un rearreglo muy violento. Habría que ver si lo administran. Y habría que ver si el proceso camina en una dirección, en vez de ser destructiva y disruptiva, que sería bastante costoso. Podría resultar que aunque sea disruptivo, podría emerger algo nuevo y más fuerte. Pero a medida que es disruptivo, también los costos de corto y mediano plazo de ese proceso serían muy violentos. Porque significa cambiar las reglas de repente, en vez de irla empujando y modificando gradualmente. Además, no está claro que sea un movimiento robusto de base, parece muy emocional, ¿ya? Y yo estoy de acuerdo con que hay que retar esa forma de globalizarnos. Yo creo que, pero tiene que ser un reto maduro, inteligente, estructurado, con movimiento social de base, ¿ya? Yo pienso, por ejemplo, en lo que ha pasado en Bolivia y Ecuador, comparado con lo que pasó en Venezuela. O sea, ¿cuál es la diferencia en estos dos casos? Que en Bolivia y en Ecuador los movimientos que llevaron a Evo Morales y que retan el arreglo social en Bolivia, por ejemplo, y su relación con el resto del mundo, que es un movimiento de base, muy sólido, muy sólido, pasa también un poco en Ecuador, aunque en menor medida, pero en Venezuela fue mucho de arriba hacia abajo, muy propio también de una economía basada en el petróleo, en un solo producto y en el Estado que maneja el producto. Bueno, yo creo que es una lección importante aprender. Es mucho más robusto si tienes un movimiento que vaya empujando inteligentemente, pero también con fuerza, con decisión, para cambiar las reglas del juego. Entonces puede ser, respondiendo a tu pregunta, pienso que la forma en que el reto está planteado es una forma bastante disruptiva y bastante costosa. Ya Donald Trump ha dicho pero también muy incierta, no está claro, y parece difícil que un presidente, incluso un presidente de los Estados Unidos, un régimen presidencialista, pueda cambiar la regla del juego. Me parece bastante, y si no significa que no puede incidir en dirección a modificarla. Obama llegó con un discurso mucho más agresivo de cambiar muchas cosas, y sencillamente lo limitó mucho. Creo que su mayor logro es Obamacare, y fue una lucha impresionante lograrlo para que lograr la medida que una parte más amplia de la población estadounidense tuviera un seguro de salud. Yo lo veo bastante difícil que él pueda cambiar mucho de los vínculos, de las relaciones que tiene con el resto del mundo, la capacidad que tiene las empresas estadounidenses de moverse, pero además la libertad y la facilidad con que los estadounidenses compran productos manufacturados del resto del mundo. Es decir, él dice, no, que vamos a traer creo que a iPhone, a las fábricas de iPhone de vuelta a Estados Unidos. ¿Qué significa eso en términos del costo de los productos? Significa una valoración muy significativa. Y no significa que eso no pueda ser el costo que pague un país por un nuevo arreglo económico. Está bien, pero
yo no creo que ellos sean conscientes ni estén midiendo ese tipo de cosas. Eso no es gratuito. Puede ser una opción, pero hay que tomar en cuenta los costos. Interesante ese contexto, análisis que hemos dado rápido de economía internacional en Inglaterra, Estados Unidos, algunos países de la región. Viniendo a nuestro país, veíamos ayer en portada de los periódicos un déficit de unos 136.000 o 36.000 millones. 36, creo. 36.000 millones de pesos. ¿Cómo anda la economía dominicana? Mira, en términos generales, en términos macroeconómicos, anda bastante bien. ¿Sí? Yo creo que... A pesar de ese déficit. Sí. A ver, vamos a hablar primero en términos de crecimiento. La economía va creciendo bastante bien. No significa esto que no debamos otra vez apuntar al mismo problema de siempre, hasta dónde se distribuye. Se están generando empleos de calidad, las cifras del Banco Central dicen que sí, pero todavía creo que hay que ver si eso es una tendencia que va a permanecer, pero aún teniendo dudas sobre la calidad de las cifras del Banco Central, que mucha gente lo dice, bueno, pero cuando tú chequeas otros elementos, te dicen sí, pero es que hay crecimiento. Por ejemplo, las recaudaciones tributarias están creciendo exactamente como está creciendo la economía. Por lo tanto, es un indicador de que efectivamente las ventas están creciendo y la producción está creciendo. Si tomas el crédito al sector privado, también está creciendo de manera muy robusta. Entonces, sí, la economía está creciendo, aunque siempre tenemos la duda y mucha la evidencia de que no derrama todo lo que debería derramar. No, la gente lo ve por sí misma. Claro, y la gente reacciona y dice, oye, pero ¿dónde está este crecimiento? Y es porque tradicionalmente, no estoy hablando del último año, pero tradicionalmente ha sido un crecimiento que se ha concentrado tremendamente, los beneficios se han concentrado en pocas manos. Ahora, en términos fiscales, hay que decir que lo que está pasando en este año, lo que pasó este año, lo que está todavía pasando es exactamente lo que ha pasado en otros años electorales, que contrasta mucho con lo que pasa en años no electorales. En años no electorales el gasto público empieza lento y después de la segunda mitad del año se acelera, porque la inversión pública se acelera a partir de junio, julio. En años electorales es al revés. La inversión se acelera en la primera parte del año antes de las elecciones para luego caer en general, no siempre, pero en general en la segunda parte del año. Eso es lo que estamos viendo en este momento. El gasto público se aceleró tremendamente entre enero y quizás desde antes. Si lo tomamos de diciembre o noviembre, probablemente veamos que el gasto se aceleró y empezó a detenerse en abril. Si tú ves la diferencia entre la cifra de abril y mayo, te das cuenta que ya en mayo estaban recogiendo. O sea, el gasto público estaba disminuyendo. ¿Y cuáles son los principales elementos o conceptos de ese gasto público que provocó que acelera? O sea, lo que se acelera es la inversión pública. El gasto corriente no tiende a moverse tan rápidamente. Entonces, entre enero y abril se aceleró mucho el gasto en inversión pública y hasta mayo se habían consumido la mitad del presupuesto en inversión pública. Perdón, hasta abril se habían consumido la mitad del presupuesto en inversión pública y cerca de la mitad de todo el déficit. Ya. Lo que significa que ya a partir de mayo, junio, julio, lo que vamos a ver es retraimiento de la inversión pública y en procura de alinear el gasto público con las metas de déficit fiscal. A ver, presión fiscal. Somos de los países más bajos de la región, un 13 y pico, 14. No estamos en la media. ¿Qué impacto tiene esa baja presión fiscal y qué recomendar, qué se puede hacer para por lo menos, ¿verdad?, ir adecuando a las medias de la región? La implicación es que tiene un Estado incapaz de proveer servicios públicos de calidad. Si eso tú le sumas ineficiencia, corrupción, falta de transparencia, entonces lo que tienes, eso lo gastas mal. Y lo que no tienes, pues no lo tienes y no puedes proveer servicios públicos de calidad. Y eso necesita ser discutido y reformado. Por eso la Estrategia Nacional de Desarrollo, tan temprano como en 2010, solamente apuntó a que había que negociar un nuevo arreglo fiscal en general, no tributario solamente. Lo tributario es el lado de cómo se financia las cosas, pero lo principal que hay que discutir es qué es lo que queremos financiar. La discusión tiene que empezar por el Estado que queremos y por los servicios públicos que queremos que el Estado provea. Vamos a ver, queremos proveer servicios de educación de calidad. Bueno, ¿cuánto necesitamos para eso? Ya sabemos que la ley de educación estableció que es un mínimo del 4% del PIB o 16% del presupuesto. Bueno, entonces, vamos a tomar una decisión. Ya hay una decisión en ese sentido, pero todavía falta educación preuniversitaria. ¿Ya? Educación
lo que discutimos fue educación preuniversitaria, ahora falta la educación universitaria o educación superior, que probablemente requiera un mayor financiamiento, pero además financiamiento contra resultados concretos en investigación, en profesionales capaces, en vinculación de la universidad con las empresas para elevar la productividad. Bueno, también necesitamos un mayor gasto en salud. Bueno, ¿cuánto necesitamos en salud? Especialmente en salud colectiva, ya en salud, en prevención, a propósito. ¿no? Luego también necesitamos, a propósito de lo que hablan ustedes del Zika, no, el gasto en salud colectiva es ínfimo, es absolutamente insuficiente, pero también necesitamos más gasto para el régimen subsidiado de la seguridad social o para el régimen contributivo subsidiado o cualquier forma que termine adoptando la cobertura a esa población que no es pobre, pero que tampoco está en el régimen formal. Necesitamos las pensiones solidarias. ¿Qué ha pasado con las pensiones solidarias, la protección de la población pobre envejeciente? Necesitamos, pero ni siquiera se han otorgado las pensiones solidarias. No tenemos las pensiones del sector público. ¿Qué pasa con las pensiones del sector público? ¿Qué pasa con el gasto en infraestructura, que es 3% del PIB? Es absolutamente insuficiente. Entonces necesitamos discutir ese Estado que queremos. ¿Y las exenciones? No, eso es, primero estamos hablando del gasto directo. Okay. Ahora, una vez tú sabes cuánto necesitas gastar, porque ese es el Estado que quieres, ahora tienes que pensar cómo financiarlo. Bueno, también tienes que ver cómo se está gastando y mejorar la calidad del gasto público. Hay una fuerte insatisfacción con respecto a en qué el Estado gasta y cómo lo gasta. Okay. Entonces, con lo que tienes, debes entrar en un proceso de discusión, pero además muy detallado, no puede ser agregado, tiene que ser muy detallado, cuenta, subcuenta, qué está pasando con el personal de en cada una de las instituciones, cómo podemos hacer que ese gasto sea más eficiente. Y luego, bueno, de todas maneras, aunque tú hagas ese arreglo, te van a faltar recursos. Esa es mi convicción. Y por lo tanto hay que pensar en reacomodar, elevar la carga tributaria, pero reacomodándola. No puede ser que sigamos insistiendo en los mismos impuestos y sobre las mismas personas. Entonces, esa puede ser una fórmula para lo que se está hablando de la reforma fiscal. Un poco esa pero no tanto cargar, va más impuestos. Bueno, yo creo que aquí hay que abrir todas las opciones. Y yo creo que el presidente Medina lo hizo bien cuando habló de que, por lo menos fue el sentido de su discurso, cuando dijo, el énfasis debe ser puesto, no debe ser puesto en mayores tasas, sino en exenciones, en evasión. Pero él fue así general, que me pareció bien. Pero ahora la campaña de la presidencia dice que no más tasas, no más impuestos. Yo creo que se están cerrando las manos. ¿Y hasta cuándo, antes de pasar con una pregunta que te tiene nuestro compañero Iván desde el otro set, hasta cuándo nuestro presupuesto va a seguir siendo financiado con empréstitos? ¿Llegará algún momento que esa llave se cerrará, se abrirá? Claro, el tema de la cantidad de recursos que tenemos es doble. Por un lado, no te da para financiar lo que necesitas financiar. Y por otro lado, ni siquiera te da para financiar lo que tienes ahora. Y por lo tanto, necesitas financiamiento externo. Financiamiento quiere decir financiamiento del mercado privado dominicano o financiamiento externo. Y lo que ha pasado es que esta dinámica de gasto y de ingresos es insostenible. Se está gastando más de lo que entra. Y eso significa que la deuda crece y por lo tanto el costo de la deuda está creciendo. A ver, vamos a pedir tu anuncia para pasar al set de los comentarios, que nuestro compañero Iván Fernández tiene una pregunta para ti. Pavel, dentro de eso mismo que comenta sobre el manejo del presupuesto y cómo este año ha ido fluctuando, ¿cómo entra las plantas de Punta Catalina dentro de ese esquema? Porque no se sabe de dónde está apareciendo el financiamiento para llevarlo a lo que salió ayer en el periódico, de un 90% de cumplimiento. Entonces, ese dinero que está siendo utilizado por vías de puentes extranjeros, por bancos extranjeros, o por vías de financiamiento del presupuesto nacional, o la teoría que ha salido y los rumores que han salido del tema del Banco de Reservas. ¿Cuál es la realidad? La impresión que yo tengo es que, primero hay que decir que ese financiamiento ha sido la forma en que se decidió construir las plantas, luego el otorgamiento del contrato. Ese proceso ha sido muy poco transparente. Yo creo que podemos decir que el gobierno ha fallado estrepitosamente en ser claro con la ciudadanía respecto a la elección de esa propuesta. ¿Y por qué esa propuesta y no otra? Ahora, el otro tema es la calidad de la decisión de invertir
en generación y no en distribución. El problema fundamental que tiene el sistema eléctrico dominicano no está en el lado de la generación, aunque la generación puede ayudar, una generación más barata, sino en el lado de la distribución. Como las empresas distribuidoras no cobran todo lo que colocan en las redes, entonces el sistema eléctrico se hace insostenible financieramente y el gobierno tiene que venir con una cantidad impresionante de dinero en tiempos normales, de precio del petróleo normal, estamos hablando de 50.000 millones de pesos. Wow. Una cantidad impresionante. Ahora, la pregunta tuya era sobre cómo se está financiando esta planta. Bueno, antes de ayer, si mal no recuerdo, o ayer salieron los medios una confesión prácticamente del vicepresidente ejecutivo de la CDE diciendo que lo estaban financiando con recursos internos. ¿Cómo así? Bueno, como el subsidio eléctrico se redujo porque el precio del petróleo bajó y las pérdidas, el valor de las pérdidas bajaron, tenían que transferirle a las distribuidoras menos dinero del que normalmente le transferían, entonces la diferencia, una parte de esa diferencia, la destinaron a construir las plantas de Punta Catalina. ¿Por qué? Porque no encontraron financiamiento para las plantas de carbón, o no han podido ejecutar el financiamiento prometido. ¿Por qué? Nadie quiere financiar plantas de carbón, porque eso es energía del siglo XX. Y adentro de Odebrecht. Y al mismo tiempo, ya hay un compromiso con Odebrecht. Un compromiso que aparenta un compromiso financiero poco transparente, para decirlo de manera elegante. Compromiso político. Financiero y político. ¿Ya? Entonces hay, de alguna manera, aparentemente el gobierno se siente atado a eso, pero además apostó por una solución que a mi parecer tenía el énfasis equivocado, como dije al inicio. Eso no va a resolver el problema. Es como que tú pierdas mercancía en tu tienda y lo que tú decidas es poner mercancía más barata para que lo que pierdas sea mejor. Pero se ha hablado ahí, para agregarle a la pregunta de Iván, de un supuesto crédito puente. ¿Qué es eso? Del Banco de Reserva. Bueno, yo creo que probablemente sea una exageración. Un financiamiento puente. Probablemente sea una exageración que el Banco de Reserva esté en situación, en problemas por ese financiamiento. El Banco de Reserva es muy agresivo en sus operaciones comerciales. Es un banco que se comporta en términos comerciales y le va a sacar beneficio a cualquier operación y le saca beneficio a cualquier operación que haga con el gobierno central. Finalmente, Pavel, porque ya nos están haciendo señas, tenemos que irnos a esta interesante entrevista. ¿Qué es lo que se está discutiendo? ¿Pacto o reforma fiscal? Bueno, no se está discutiendo nada todavía. ¿O qué es lo que viene? Yo creo que tendrá que venir una discusión de la fiscalidad en su conjunto, en un sentido amplio. Discutir qué Estado queremos que financie, cuáles son los servicios públicos que deseamos y que aspiramos y cómo financiarlo. Y para eso hay que discutir exenciones. Las exenciones no son la botija donde está todo el dinero del mundo. Puede haber algún aporte. Habrá que discutir y cómo cobrar más impuestos sobre la renta, porque hay evasión en el impuesto sobre la renta o elusión en el impuesto sobre la renta. Habrá que, tanto de personas, en particular, no asalariadas, sino no asalariadas. Si personas no asalariadas que reciben beneficios. Luego habrá que discutir impuestos a la propiedad inmobiliaria. ¿Por qué recauda tan poco? Porque no hay valoración actualizada de las viviendas. Y lo que dijo Ramón del ITEVI, eso es una realidad, porque dicen que eso se llevó de paro al director de impuestos internos, Ramón de un 40, el director de impuestos internos de un 25. Realmente el único estudio que hay, el último estudio que hay de evaluación del ITEVI es da menos de 30%, y ahora se está haciendo un estudio nuevo. Gracias, Pavel. A la orden siempre. Interesante, Víctor, ¿verdad? Asimismo, ha sido interesante esta conversación sobre economía con Pavel Isa. Nosotros conectamos ahora con nuestros auspiciadores y tras la pausa regresamos con más comentarios.